Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Bienvenidos al episodio 96 del podcast La Pulidora. En anteriores capítulos os hemos contado la historia del parquet, también hemos hablado bastante de los suelos laminados y su estrecha relación con el sistema de montaje en clic. Y hoy le toca la historia de otro tipo de pavimento que cada vez está más en uso y que está evolucionando muchísimo en los últimos años. Hoy os contamos la historia de los suelos vinílicos. Actualmente se han posicionado como una clara alternativa a los suelos laminados. Entre ellos dos se están disputando quién es realmente el rey de los suelos sintéticos. Quizás sí que es cierto que en los primeros tiempos los suelos vinílicos estaban muy por detrás de los suelos laminados. Eran muy de plástico, tenían una textura y un acabado muy de plástico, daban muchísimos problemas, pero esto ha cambiado en los últimos tiempos, evolucionando muchísimo desde sus orígenes hasta la actualidad, que son claramente la alternativa a los suelos laminados. Pero comencemos esta historia hablando del material base de los suelos vinílicos, que no es otro que el PVC. El cloruro de polivinilo, PVC, curiosamente fue descubierto en dos veces durante el siglo XIX. En 1835, el químico francés Henri Victor Regnault fue el primero en sintetizar PVC accidentalmente mientras experimentaba con cloruro de vinilo. Posteriormente, en 1872, un químico alemán, Edward Beumann, también descubrió el PVC, pero de forma totalmente independiente a Regnault. Podríamos decir que estos dos químicos son los abuelos del suelo vinílico. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien descubrieron la fórmula del PVC, los dos la dejaron apartada y no la evolucionaron, no la exploraron debido a su rigidez y dificultad para ser procesada. No fue hasta principios del siglo XX que se desarrolló un método viable para introducir el PVC a gran escala. Esto fue gracias a Fritz Kleist, quien en 1912 patentó un proceso que utilizaba acetileno y cloruro de hidrógeno como materias primas. Destacar también a un científico estadounidense, Waldo Louisbury Simon, que curiosamente trabajaba para B.F. Goodrich, que jugó un papel clave en el desarrollo de los suelos vinílicos y las aplicaciones comerciales para el PVC. Para quien no lo sepa, B.F. Goodrich es una empresa de neumáticos estadounidense muy famosa. Principalmente formaba parte de un conglomerado industrial llamado Goodrich Corporation y fue adquirida en 1990 por el fabricante francés de neumáticos Michelin. B.F. Goodrich fue el primer fabricante de neumáticos en fabricar neumáticos radiales. Pero bueno, sigamos con los suelos vinílicos. Durante esa década, la década de 1920, Simon experimentó con el uso del PVC como aditivo para el caucho, lo que lo hacía más flexible y duradero, y encontró la fórmula del vinilo mezclando algunos polímeros sintéticos con el resultado de una sustancia mucho más elástica, pero que no era adhesiva.
Este descubrimiento condujo al desarrollo de una amplia gama de productos de PVC, incluyendo tuberías, ventanas, revestimientos, etc. Si bien Renault y Baumann se consideran los descubridores del PVC, Clayt y Simon fueron fundamentales para su desarrollo comercial y su uso generalizado. Pero realmente la comercialización del vinilo comenzó en la década de 1930. Las primeras aplicaciones de este vinilo flexible fue en la fabricación de cables eléctricos. Gracias a su gran resistencia al agua y aislamiento eléctrico, lo hicieron ideal para usos militares y de telecomunicaciones claves durante la Segunda Guerra Mundial. Sus principales características como material duradero y resistente al agua propiciaron su uso en la industria del suelo, donde comenzó a popularizarse como alternativa económica y estética a materiales utilizados hasta la época como el linóleo. El linóleo, si no lo sabéis, viene del lino, linóleo, y del latín oleum, aceite. Es un material utilizado para construir recubrimientos de suelos fabricados a partir de aceite de lino solidificado y mezclado con serrín o polvo de corcho. Va colocado sobre un soporte o una lona basta y ésta se adhiere al suelo con cola, y en su parte superficial se utilizan pigmentos para darle distintos colores. O sea, se dibuja la parte superficial. El linóleo era muy utilizado hasta la llegada del vinilo. El uso del vinilo se disparó muchísimo en la década de 1960, especialmente en los Estados Unidos y Europa, debido a su bajo coste y a su gran versatilidad que se podía ser utilizado en diferentes aplicaciones. Con el tiempo, este innovador material también ganó popularidad en Asia, particularmente en Japón y en Corea, donde su eficiencia de costos y la facilidad de su mantenimiento eran altamente valorados por los japoneses y los coreanos. Según estadísticas de la industria del mercado global, el vinilo ha seguido creciendo con una notable expansión en sectores como la construcción, la automoción y también la medicina, donde el vinilo se utiliza para todo, desde dispositivos médicos desechables hasta aparatos. Algunas de las primeras empresas en comercializar suelos de vinilo fueron Amtico en el Reino Unido y Mannington Mills y Armstrong en Estados Unidos. Estas compañías fueron pioneras en introducir al mercado residencial y comercial los beneficios del suelo de vinilo, ofreciendo una gran variedad de estilos y patrones que imitaban a materiales mucho más caros y menos duraderos. En las últimas décadas, el enfoque en la sostenibilidad han llevado al desarrollo de vinilos más ecológicos y reciclables. Y empresas como Target y Forbo lideraron el camino hacia la producción de suelos de vinilo que no solo son eficientes en recursos, sino también reciclables al final de su vida útil, reduciendo así el impacto ambiental del material. Mención especial sobre Target y su innovación en los suelos de vinilo. Target fue una empresa nacida en Suecia en 1947 y ha sido pionera básica en los suelos de vinilo. Desde sus inicios, la compañía ha mostrado un fuerte compromiso por la innovación y la sostenibilidad. En la década de 1950, Sommer, una de las compañías fundadoras de Target en Francia, lanzó su primer suelo de vinilo, Tapiflex, y comenzaron a reciclar desde 1957, mucho antes de que el reciclaje se convirtiera en una práctica común como actualmente. En la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968 celebrados en Grenoble,
se instaló un suelo de vinilo Target, destacando su presencia en eventos de alto perfil. Hoy en día Target sigue heredando con suelos de vinilo que ofrecen bajas emisiones para mejorar la calidad del aire interior y empleando plastificantes sin efetalatos para contribuir al bienestar de un ambiente interior saludable. Los efetalatos son un tipo de plastificante, o sea, es su ingrediente que hace que los materiales como el PVC sean suficientemente flexibles para convertirse en productos de revestimiento del suelo. Mientras que el uso de algunos efetalatos no es controvertido, se cree que otros tienen un efecto perjudicial para nuestra salud. Aunque realmente esto no se ha demostrado más allá de toda duda, los efetalatos siguen estando legalmente en el mercado. En el 2009, Target anuncia su intención de estar 100% libres de efetalatos en toda Europa y comienzan un programa de importantes inversiones de I+D colaborando con proveedores para encontrar y aplicar otras alternativas. En el 2018, mientras otros seguían debatiendo la legislación sobre seguridad de los efetalatos, Target anuncia que el 100% de sus centros de producción de vinilo, tanto en Europa como en América del Norte, Serbia y China, pasan a utilizar tecnología libre de efetalatos y lo hacen con plastificantes que pueden utilizarse en la fabricación de juguetes y envase para niños, una industria que es mucho más exigente con las normativas. En España, una de las marcas pioneras que empezó a comercializar suelos de vinílicos y que se han convertido en un referente para el sector es V-Line, que aunque esta marca y este fabricante tendrá un podcast contando su historia, quería mencionarla primero por constante evolución e innovación en productos de suelos vinílicos, tanto en materiales como acabados y revestimientos. V-Line siempre se ha mantenido por delante de otros fabricantes. Y en segundo lugar, quiero mencionar que V-Line se ha convertido en patrocinador de InfoParquet, apoyando nuestra plataforma, y me emociona especialmente que confíen en nuestro proyecto y lo apoyen, ya que es una marca que conozco de hace muchísimos años, la cual he visto crecer, he visto mejorar sus productos. Podéis conocer y contactar con ellas a través del directorio de empresas que tenemos en InfoParquet. Ahora hablamos un poco de terminología. Hay multitud de términos diferentes relacionados con los revestimientos de suelos de vinilo. Además, muchos de ellos son sinónimos. Uno de los más utilizados es LVT, que es el término que se utiliza para las baldosas de vinilo de lujo, que también se denomina suelos de vinilo o incluso suelos de PVC. Las láminas de vinilo y linóleo suelen estar disponibles en rollos y se encolan a la superficie, mientras que los suelos de VLT se presentan en planchas o baldosas que son más fáciles de manipular y que pueden instalarse como suelo flotante, sin cola, o encoladas a la base. Los primeros suelos vinílicos fueron los VLT, los cuales teníamos bastantes problemas de reacciones al sol en zonas de calor. No deja de ser un plástico, tiene cierta reacción al calor, retorciéndose, se abrían, había que encolarlos, pese a tener sistema de montajes en clic, y todos estos problemas llevaron a la industria a buscar un sistema más estable y duradero, y llegaron los suelos SPC. SPC son las siglas de Solid Polymer Composite. Son suelos fabricados con PVC de alta calidad y mezclado con polvos de piedra caliza. Esto hace que presenten una mayor densidad y estabilidad y resistencia al desgaste que un pavimento vinílico convencional. Los suelos vinílicos pasaron de ser utilizados en el suelo a las paredes, gracias
a que permiten realizar cambios estéticos con poca obra y un presupuesto bastante contenido. Como vemos, el vinilo, durante su historia, ha tenido un impacto significativo en diversos campos, desde la música con los discos de vinilo, su uso médico, hasta su uso en el diseño de interiores. Han ganado cada vez más popularidad en el mercado del diseño y la construcción interior, gracias a su versatilidad y facilidad de mantenimiento, y están desafiando seriamente a su principal competidor en el mercado, los suelos laminados. Los suelos vinílicos no solo ofrecen una amplia gama de diseños y acabados, sino que también son conocidos por su durabilidad y resistencia al agua. Estas características han contribuido a que se conviertan en una opción cada vez más preferida por muchos propietarios y diseñadores de interiores. Por otra parte, grandes marcas de suelos laminados han incorporado a sus catálogos suelos vinílicos, intentando aprovechar su posición de marca reconocida para competir con grandes marcas que solo apuestan por este material. También grandes marcas míticas de suelo de madera multicapa están incorporando gamas de suelos de vinilo. Diversificar y aprovechar este gran mercado en claro auge. Y por último, tenemos en el mercado fabricantes que han innovado en suelos vinílicos, combinándolos con madera para crear un híbrido ideal. Y yo os pregunto, ¿vosotros quién creéis que ganará la batalla? ¿Los suelos laminados? ¿Los suelos vinílicos? ¿O saldrá un híbrido entre ellos dos que será el suelo perfecto? Me lo podéis dejar en los comentarios. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y os animo a que os suscribáis al podcast. Y si puede ser, que lo compartáis para llegar así a más gente. Puedes escuchar La Pulidora en nuestra web, elinfoparquet.com, o buscando La Pulidora en tu plataforma de podcast habitual. Si quieres contactar conmigo, lo puedes hacer a través del correo info@infoparquet.com o de un formulario que tenemos en infoparquet.com. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo podcast.